Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta y voy a avanzar con nuestra siguiente conversación que pues es muy interesante y grato como siempre abordar con expertos en la materia temas inherentes a cada una de ellas. En este caso, respecto a la educación, Adriana Angarita, Becenicalap y experta en educación, está con nosotros esta mañana porque estoy seguro de que tiene una opinión o posición importante, interesante en cuanto a este estudio de la ONU que advierte que al ritmo actual en el que va o al que va América Latina, pues no se lograrían las metas en materia de educación de la Agenda 2030. Bienvenida, licenciada Angarita, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ricardo. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Yo decía que tiene usted una opinión seguramente interesante porque el tema no solamente le apasiona, sino que usted analiza desde otra perspectiva y otros ángulos estas realidades. Sí, así es. Yo creo que no es sorpresa para nadie los resultados del informe. Realmente es algo que sabíamos que estaba pasando. Lo hemos venido conversando. Hoy ya tenemos datos estadísticos. Si bien el informe tiene mucha data previa a la pandemia 2019-2020, donde ya se veían algunos avances, y es un poco lo que manifiesta la preocupación de que habíamos tenido algunos avances, sobre todo en cobertura, en la educación básica, que realmente llevábamos un aumento importante, por lo menos de 2 puntos porcentuales en el acceso que se tenía desde la primaria, los primeros años, la parte de maternal, en los inicios de la educación, se había tenido una mejor cobertura. Pues llega la pandemia y lamentablemente pues son los grados que más afectados estuvieron en el concepto de acceso y de aprendizaje, ¿no? Son en gran medida todo lo que habíamos superado desde el punto de vista de tener los niños en las escuelas. Al llegar la pandemia ya dependías no de querer ir o de poder acceder, sino de tener un teléfono, un computador, de tener conexión a internet, que sin duda, y en nuestro país lo sabemos muy bien, nos tomó nos tomó muy débiles en ese proceso donde no teníamos realmente una cobertura tecnológica, no la habíamos evaluado y no teníamos siquiera la noción de que no llegábamos a tantas casas. Entonces, ahí hay un impacto importante en esos resultados. Estamos hablando de Agenda 2030. Yo creo que el año pasado, hace 2 años, pensábamos que faltaba mucho tiempo. Ya estamos en 2023 y realmente son solamente 7 años donde nuestras metas de cumplimiento al 2030 eran realistas, obviamente exigentes, pero que sin duda la pandemia tuvo un impacto negativo y nos ha retrocedido quizás hasta más de donde estábamos antes de pandemia. ¿Qué recomendaciones en ese sentido entonces plantea, si es que están, asumimos que sí, este estudio? Mira, uno de los aspectos que muy a modo personal de mis interacciones y del conocimiento profundo del ecosistema, especialmente el de educación superior, tiene que ver con que en muchos casos tenemos en el sistema personas que están todos los días con el problema delante, es decir, los profesores directamente, los directores de colegio, los coordinadores, toda esta gente que gestiona la educación realmente, porque a veces pensamos, no, pues que venga una superministra y nos resuelva la educación, el Sí, superpresidente. el superpersona que va a venir a cambiar todo. Exacto, estamos esperando un Mesías que venga a resolvernos la educación que tanto nos preocupa. Y yo creo realmente, Ricardo, que las personas que están directamente con el problema de frente, las que conocen sus regiones, sus niños, por qué no van, los padres de familia, las situaciones, son realmente las que tienen las soluciones. Bajo esa premisa, nosotros hemos venido trabajando desde CNCALAB precisamente cómo poder darles a ellos la herramienta para que lo hagan mejor. Va a ser muy difícil que el sistema completo logre hacer cambios profundos en un corto tiempo. Sin duda, tenemos que hacer revisiones como tal del ecosistema. Tenemos que revisar legislaciones, tenemos que revisar gestiones, cómo se asignan los recursos, temas administrativos totales, pero yo creo que podríamos avanzar de forma importante si logramos que esas personas que están cerca tengan herramientas para que lo hagan diferente. Y de ahí nace un poco la iniciativa que estamos precisamente trabajando la semana entrante de un foro que se llama InKind. Es un foro que realmente nace de esta preocupación y sobre todo de esta necesidad de accionar. Allí vamos a estar invitando a todos los
gestores, toda persona que trabaja en administración, tanto de los institutos técnicos superiores, públicos y privados, como de las universidades públicas y privadas, para que asistan durante 2 días, de 8 a 1 de la tarde, a un espacio muy rico en tener experiencia de otras instituciones en Latinoamérica que ya lo han hecho muy bien en lo que queremos que nos enseñen, porque vienen nuevas legislaciones, porque vienen cambios, por lo que se está esperando del sector productivo, para que nos enseñen cómo se hace. Es decir, nos hagan una mentoría. Todos sabemos que es importante. Nadie te va a decir que la transformación digital no es importante, que la analítica de datos llegó para quedarse, que la virtualidad es un nuevo estilo de vida que llegó. Todo eso lo sabemos. Pero ¿qué significa eso en mi día a día? ¿Cómo lo hago yo allá donde tengo unas características específicas tecnológicas de personas, de presaberes? ¿Yo cómo hago eso? A mí nadie me dice cómo lo haga y entonces yo solamente miro para arriba esperando que el del ministerio baje alguna directriz. Entonces el evento trata de eso. Si puedes, yo creo que cuando las personas les damos el poder en sus manos de cambiar la realidad que no les gusta, generamos en las propias personas una sensación de hacer, de no seguir estáticos, de esperar que alguien me resuelva, porque es que yo no puedo hacer nada. No, tú sí puedes y lo que puedes hacer es esto. Hazlo y veremos el cambio todos. Entonces, aprovecho, gracias a tu espacio, para hacer una invitación a que nos acompañen todos los que nos escuchan, que trabajen en administración de institutos técnicos superiores o de universidades públicas o privadas, no importa dónde estén, en qué región, en dónde estén, inscríbanse, es gratuito, www.inkind.com. Es un proyecto que está apoyado por el Ministerio de Educación, por el Consejo Nacional de Acreditación, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF. Todos estamos creyendo en esta otra forma de abordar la situación para que tengamos resultados a corto plazo. Interesante entonces esta iniciativa que de alguna manera son el tipo de acciones que buscan cambiar estas realidades, hacer aportes desde la experiencia y por supuesto sumarlos a esas iniciativas o recomendaciones que se dan. Me gustaría antes de despedir el poder precisamente hablar de forma muy breve acerca de eso de que no se requiere o no es una persona o una figura la que va a venir a resolver los problemas. Sin embargo, el tema de la iniciativa y el esfuerzo que se haga desde cada una de las posiciones es valioso. Así es. Yo creo que realmente también, Ricardo, que las personas que tenemos en el sistema son personas valiosas, que tenemos que también, yo creo que es un tema también de cómo está hoy en día la sociedad, de la facilidad con la que hacemos juicios, con la que golpeamos, con la que cuestionamos, sin entender realmente, sin tener información. Y yo creo que en un proceso como el nuestro, donde queremos construir un país con una educación sólida, donde todos estamos preocupados, hay que hacerlo desde creer en las personas, darles herramientas y que todos hagamos lo que hay que hacer. Entonces, es una invitación para todos como país. ¿Qué realmente queremos en educación? Esto es un tema de mediano y largo plazo y ahí te adjuntaría, además de educación, cultura. Porque a veces creemos que todo se llama educación, pero no, son dos temas diferentes, cultura y educación. Y en el concepto de cultura como país, realmente trabajemos todos sin cuestionar, sino qué estoy haciendo yo. No que no hizo el otro, sino qué estoy haciendo yo para que la educación del país cambie. Así que creo que tenemos gran capital humano en todo el sistema que por una u otra razón, no voy a entrar en hacer un juicio, no se ha hecho no hizo lo que pudo haber hecho por diferentes razones, pero hoy en día creo que es el mensaje, sí podemos hacerlo, sí debemos hacerlo. La educación no es culpa de nadie, pero sí es un asunto de todos. Extraordinaria esa conclusión o esa frase última para concluir esta conversación, y quiero agradecer a la licenciada Adriana Angarita por su aporte esta mañana, como siempre, en materia y como experta en educación y representante de Seneca Lab. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias a ustedes, un placer siempre conversar con ustedes. Feliz día. 8:36